Placer enorme que estés acá con nosotros, el que hayas aceptado la invitación a Alejaín para compartir este hermoso momento que vamos a compartir. Y bueno, cuando vos quieras comenzar, no sé si querés contar un poquito de vos, con lo que vos consideres de comenzar, arrancamos. Y cuando lo consideres, nos avisás y abrimos un espacio de preguntas. Estupendo, estupendo. Pues bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti, María Alejandra, por invitarme a este espacio que tienes tan hermoso de luz. Yo encantadísimo de compartir contigo y con todas las personas que te acompañan. Y bueno, en respuesta en primer lugar a lo que tú dices, ¿no? Para saber un poco a aquellas personas que no me conozcan, quién soy o qué es lo que he venido haciendo, pues quiero decir que realmente yo aterrizo en la espiritualidad debido a mi propia historia personal. O sea, tengo una infancia complicada, difícil, una infancia donde por el tema de mi homosexualidad pues no soy comprendido por mi familia, también he sufrido bullying en la escuela, en el instituto. Entonces, bueno, pues debido a todas esas situaciones termino a la edad de 24 años, pues en una terapia psicológica con riesgo de suicidio, donde se le decía a mis padres que tenían que estar pendientes de mí porque había un riesgo real de que pudiera acabar con mi vida. Y en ese momento pues era como todo lo que yo había construido a lo largo de mi vida, lo único que me decía es que yo no tenía derecho a vivir, ¿no? Todo lo que contaban sobre la homosexualidad, todo. O sea, habían hecho de mí un personaje que yo decía, bueno, pues si así soy, así no quiero ser, o sea, no quiero vivir de esta forma, era como una condena para mí. Entonces, bueno, pues estuve 9 meses en terapia psicológica. Cuando acabó este periodo, la psicóloga me llegó a confesar que hubo un determinado momento en que ella, creo que dijo, a pesar de haber estudiado psicología, de llevar muchos años trabajando, de colaborar con el teléfono de la esperanza, como ella lo hace, yo creo que a Sergio ya no lo puedo ayudar más, porque no hay posibilidades, o sea, está tan inmerso en su historia que es imposible. Pero sin embargo, bueno, pues un buen día ella me acompaña a una camilla y comienza a practicarme el Reiki. Y aquel momento fue un momento mágico, porque yo empecé a sentir sensaciones de armonía, de paz interior, algo que hasta ese momento yo en mi vida jamás había apreciado. Entonces, bueno, pues yo a ella le dije que me gustaría seguir practicando, teniendo estas sesiones de Reiki. Y a partir de entonces, pues mi proceso personal comenzó a cambiar. Empecé a expandirme mucho más, los miedos se iban disipando, iba teniendo como más arrojo, más entrega, ¿no? Para, bueno, pues para querer vivir, más ilusiones. Y bueno, pues ese ha sido, digamos, como el motivo, la razón por la que todo esto empezó. Y después, bueno, pues ya ha sido un poco al hilo, ¿no? Una cosa con la otra. Después, pues ya me formé como maestro de Reiki, en Reiki Usui, Kundalini, Karuna, pues en comunicación con ángeles, en registros acásicos, en numerología, en astrología, etcétera. Muchísimas herramientas, porque en principio todas las utilizaba para mi crecimiento personal, porque siempre había algo como que necesitaba buscar más. Y llegó un momento en que las mismas personas, amistades, personas de mi círculo, que me decían, pues, ¿y por qué no ayudas a otras personas? ¿Por qué no te dedicas a esto? Y ay, a mí me da mucha vergüenza, yo cómo me voy a dedicar a esto.
Y bueno, pues al final la vida misma me empujó, o sea, fui a una terapia psicológica, la psicóloga me animó a escribir un libro, lo escribí, presenté el libro acompañado de una persona y reconozco que cuando presento el libro casi me lo presentaba más la persona que me acompañaba que yo, de mi timidez. Y después pues me llaman de una radio de España, de otra de Argentina. Básicamente es como que todo vino rodado. Ahora entiendo perfectamente que esa era mi misión de vida y que cuando uno hace su trabajo interior, todo comienza a fluir. Entonces, por eso es uno de los mensajes que siempre transmito a todo el mundo, sanar lo que tengáis pendiente, poner luz en aquello que os esté bloqueando vuestra vida. Lo demás va a venir solo. No os preocupéis, de buenas a primeras es como que se abre la ventana y empieza a entrar ya todo. Excelente, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, ¿no? Y bueno, cuando quieras adentrarte en el tema que teníamos elegido para hoy, que es registros akáshicos y glándula pineal. Claro que sí. Bueno, en primer lugar quiero decir que la mayoría de personas que empiezan a trabajarse con terapias energéticas ya empiezan a desarrollar la glándula pineal y es muy probable que personas que ya estén practicando Reiki u otro tipo de herramientas energéticas comiencen a afinar más su intuición, a tener más sensaciones, a poner, por ejemplo, las manos sobre el cuerpo de alguien y a venirle pues una imagen, un mensaje, una palabra. Esto se afina muchísimo simplemente con el trabajo en terapias energéticas. Ahora voy a hablar de los métodos, cómo podemos activar la glándula pineal. Nuestro chakra 4 o anahata está situado justo en el centro de nuestros pechos. Es el centro neurálgico del amor incondicional. Junto con el chakra 7 se produce la conexión con la fuente. Este chakra es la conexión con la divinidad, el 7 y el 4 es el chakra corazón, el amor incondicional. Juntos juegan un papel fundamental en la conexión con la fuente. De hecho, es preciso que antes de estar listos para bajar información de la fuente, literalmente hablemos su idioma, que es el amor incondicional. Por ello, se impulsa a que cuando hagamos la activación de la glándula pineal, se desarrolla un proceso de sanación del chakra corazón para recibir información de la divinidad. Es decir, hay veces que hay personas que comienzan con un curso de registros acásicos. Está pasando, sobre todo en las últimas temporadas, en los últimos tiempos, a raíz de los 2 últimos años, con la aceleración espiritual, cuando antes las personas acudían a un taller de registros acásicos, que evidentemente es una herramienta que nos ayuda a activar la glándula pineal, se demoraban quizás en sus prácticas meses para comenzar a recibir información. Bueno, pues ahora con el destrabado del velo que está habiendo, las personas, el más alto porcentaje terminan recibiendo información ya en las propias prácticas del curso. Y hay otras personas que no reciben información. Esas personas pues notan que hay algo todavía que tienen que sanar en su interior, bloqueo. Hay casos que incluso a los días han recibido como una expansión en el chakra corazón y ya empiezan a recibir información. Y sí que es cierto que hay otras que digamos, hay sanaciones pendientes que quizás incluso sus guías se las están mostrando ya y hasta que ahí no pongan luz, pues esto, digamos, no se lleva a cabo. Pero sí que es muy importante de que cuando activamos la glándula pineal vayamos desde la plena conciencia de que hacemos un trabajo primero inicial de trabajar los chakras inferiores, es decir, de gestionar nuestras emociones, nuestro instinto de supervivencia, nuestra mente, es decir, para conectar con la fuente es importante que nosotros primero hagamos hecho el primer trabajo con nosotros mismos, de sanarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ese caso nos garantizamos que si hemos hecho nuestro proceso de autosanación, vamos a recibir información de la fuente. Si no lo hemos hecho, pues evidentemente podemos estar vibrando en una frecuencia baja y evidentemente no vamos a recibir luz, sino que podemos conectar con otros planos, ¿no? Que no son los planos elevados de la fuente. Bueno, decir que, salvo que tú me digas cualquier cosa, María Alejandra, a mí no me importa que me interrumpa, ¿vale? Que si alguien en algún momento quiere hacerlo, prefiero fluir así, salvo que tú digas, no, por protocolo es mejor Genial. Preferís hacer... que a medida que va surgiendo las preguntas que te las vayan haciendo. Buenísimo. Eso El es. que Si quiera una alguien... pregunta, abra el micrófono y te pregunte. Genial. Vale, bueno, no ¿Alguna sé si... pregunta hasta acá? Eso es.
¿Nada? Bueno, seguimos. Fenomenal. Bueno, pues como antes comentaba, los métodos que nos ayudan a activar la glándula pineal son varios. Uno de ellos, como he comentado, es los registros acásicos. Luego entraremos a fondo en explicar los registros acásicos para aquellas personas que no los conocen. Pero realmente es una herramienta que nos aporta la oración sagrada y su estructura, la organización que tiene, nos viene muy bien a la mente para organizarnos. A veces queremos recibir información, pero no sabemos bien, ¿vale? Me pongo en meditación, hago esto, pero sigo sin recibir información. Entonces, los registros acásicos, digamos, es como que tiene un orden, tiene un protocolo y ese protocolo ayuda mucho a nuestra mente ego, que es una completa insaciante, ¿no? Siempre, ay, pero no estoy recibiendo bien, no, esto seguro que no es. Pues, digamos, al recibir ese protocolo, al llevarlo a cabo, pues te va a dar como más seguridad, más tranquilidad. Pero, de todas formas, luego en los registros acásicos entraré más a fondo. Por ejemplo, podemos activar la glándula pineal a través de la meditación. En cualquier tipo de meditación, ya si vamos entrando en ese proceso de estar en el silencio interior, pues a medida que aprendemos a que si entramos en un momento en que, por ejemplo, ahora venimos de la calle, estamos con una preocupación y dejamos pasar ese pensamiento y por más que acuda, pues le vamos invitando a que, bueno, pues ya te atenderé después, ahora estoy en meditación. Vamos practicando, cogiendo una serie de destrezas, entonces comenzamos ya a recibir, pues podemos recibir visualizaciones, imágenes, palabras, emociones, digamos, la meditación ayuda y concretamente hay una que es la meditación Ajna, que está focalizada en el sexto chakra, que recibe el mismo nombre y ayuda también en la activación de la glándula pineal. Pero también lo hacen experiencias determinantes que podemos vivir en nuestra vida. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues la mayoría de estas personas, cuando vuelven, digamos, de nuevo, se reincorporan, pues han tenido ya experiencias. Y esas experiencias que han tenido, además, se solapan con que ahora tienen capacidades psíquicas, es decir, tienen mucho más desarrollado las intuiciones, las percepciones, ven seres, etcétera. Entonces, bueno, esto pasa en las experiencias cercanas a la muerte. Después de las depresiones también puede pasar después de un duelo, es decir, la pérdida de un ser querido, y como antes comencé diciendo, a través de una sanación energética. Cualquier tipo de sanación energética o terapias energéticas con las que trabajemos nos ayudan también a activar la glándula pineal. Por el ámbito de la música, hay una gran cantidad de música en Internet, de sonidos, como son los sonidos binaurales, en frecuencias alfa, teta y delta, también los sonidos solfegio, los sonidos omega, cualquiera de estos sonidos, si buscamos música de este tipo, que como antes decía, en YouTube hay muchísima cantidad de este tipo de música, la podemos escuchar solo o también acompañándola de una meditación. Pues estos sonidos nos ayudan también a conectar con la divinidad, con la fuente, a recibir información. Las frecuencias alfa, teta y delta, evidentemente, pues nos llevan a otro estadio, ¿no? De una conciencia más elevada, donde podemos aminorar el ruido de la mente ego y desde ese lugar, pues es muchísimo más fácil que fluyan las intuiciones, los contactos con otros seres que están vibrando alto. Jackie, ¿tenías una pregunta? Tenés el micrófono cerrado. No se escucha. No te escuchamos ahora, Jackie. No sé si puedes revisarlo. Pues se te escuchó por un segundo y ahora... Hay algo que tocas que hace que salga el sonido, pero se corta enseguida. Ahí quiso recién. Ahí va, ahí va. No. Ustedes continúen y yo Ahí lo está. checo. Ahí está. Ahora. Y ahí quedó. ¿Sí? Sí. ¿O sí? Ok. Bueno, hola, buenas tardes, Jacqueline de México. Tengo una pregunta. Hola, Jacqueline. Sabemos que a través de los registros akáshicos podemos saber el origen y al servicio al que venimos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos manejar el ego
para mantenernos anclados, ¿hay algún método? Sabemos que la autoobservación es la principal, pero ¿qué otro tipo de, a lo mejor, como decías tú, frecuencia, sonido, para estarnos anclando? Y porque el ego es muy fácil salirse, aunque estés autoobservándose todo el tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me dice, sobre todo mi experiencia, ¿no? Que siempre va a haber una tendencia a que caigamos en el ego, pero a medida que vamos cogiendo más experiencia, es como que nos damos cuenta, afinamos mucho más rápido. Entonces tú ya con esa autoobservación que tú comentabas, es como te estás dando cuenta, ya estoy entrando en el programa de sufrimiento, ya estoy entrando en el drama. Entonces, en ese preciso instante, pues practicar esas herramientas, tomar conciencia y regresar. ¿Qué es lo que diferencia, digamos, el tener un poco más de práctica? Que antes, digamos, cuando tenías esas caídas, era como que te llevabas ahí, imagínate, una semana, 15 días, y era como todo se te derrumbaba. Y a medida que tú vas cogiendo como más destreza, tú ya sabes cuáles son tus programas, cada uno, ¿no? Los que tenemos, ¿no? Pues tiendo a identificarme más con el rol de víctima en determinadas situaciones, o no sé, cada uno el programa que más le afecte, con el miedo a la carencia, cada uno el suyo. Pues en el momento en que te identificas ahí, pues cada vez más pues te aplicas estas herramientas que tú vas ganando en el camino y digamos como que lo puedes controlar en mucho menos tiempo. Lo que antes igual te robaba tu paz durante una semana, pues quizás ahora ya lo consigues hacer unas horas, o sea que consigues hacer un trabajo más potente. Yo he investigado mucho en ese tema, he trabajado con herramientas como Ho'oponopono, un curso de milagros, por ejemplo, también nos ayuda muchísimo, es una herramienta muy potente, de un gran compromiso además, pero cierto es que nos ayuda a ver los paradigmas, ¿no? Muchas de las situaciones todas las situaciones que estamos viviendo, y de hecho lo podemos ver en nuestra carta natal, vienen condicionadas, nuestro karma viene de las últimas encarnaciones anteriores, es decir, venimos con un karma ahí pendiente, sobre todo marcado por las 2 o 3 últimas encarnaciones, y son nuestros programas, digamos, drama, que vivimos ahí como más fuertes. A todos nos pasa, ¿no?, que cuando comenzamos en la vida, en la adolescencia, pues quizás desarrollamos un comportamiento, igual hay un niño que nos encontramos en la escuela, que es el que es más vacilón, que presume de esto, presume de lo otro, y ese niño se va dando cuenta que al final se queda solo, porque, bueno, pues no caen en gracia, digamos, esos comportamientos, ¿no? Ese, digamos, sería su karma, el que trae, ¿no? Y entonces, pues él al final va a ir cambiando una serie de cosas. Si observáramos, por lo tanto, a través de una carta astral, el nodo sublunar, que es ese karma, y el nodo norte lunar, que es el dharma, veríamos como todos los que estamos aquí nos vamos a identificar con muchos comportamientos que teníamos a priori en nuestras primeras etapas de vida, infancia, adolescencia, y como eso lo vamos cambiando. En muchos casos, sin ni siquiera hacer un proceso de crecimiento personal, llamémosle curso, ir a un terapeuta, etcétera, sino que la misma vida nos está poniendo todo eso en bandeja, ¿no? Para que lo veamos, ¿no? Con esas reacciones de personas, nos está incitando, por lo tanto, a la transmutación. Pero realmente siempre estamos en un plano dual. Y todos, hay veces, ¿no?, que nos da la sensación de que cuando nos trabajamos o vamos creciendo, y hablo también en primera persona, pero también con otras personas con las que he hecho entrevistas o comparto talleres, parece que como uno cuando evoluciona más, pues ya los miedos, parece como que pues ya no hay miedo, ¿no? No. O sea, nosotros estamos aquí en la 3D, mientras estemos aquí, somos seres humanos y es lógico que tengamos miedo, que tengamos nuestras cosas. No voy a nombrar a nadie, pero personas de muy bien posicionadas en estos momentos en el ámbito espiritual, pues tienen ansiedad ante determinadas situaciones. Ojo, que yo también. Hay situaciones en las que, entonces, ¿qué es lo que hago en ese momento? Pues a mí mis guías me dicen, pon el foco en lo que te permita expandirte, porque a veces muchas de las situaciones que te están produciendo esa ansiedad pueden ser, por ejemplo, formas en las que desencarnaste en una vida anterior. Entonces, claro, tú imagínate que tú falleciste en un accidente de tráfico, pues igual tú te cuesta conducir un coche. Y por más que a lo mejor preguntas a tus guías, te dicen, intégralo, es que fue una forma de desencarnar, nada más. No hay nada que tengas que aprender ahí, pero claro, es que es como una huella, ¿no? Una herida, por decirlo de algún modo, que quedó en tu alma. Entonces, eso genera una vibración y bueno, y es normal, ¿no?, que a veces te produzca esto, ¿no? Pero
Lo importante en este caso es el foco. Siempre digo a todo el mundo algo que es muy básico, pero a medida que van pasando los años, como que más vibra conmigo, ¿no? Agradece, o sea, agradezcamos cada día todo lo que tenemos. El alimento, el que podamos tener el sol, el que tengamos a nuestros familiares queridos a nuestra vera. O sea, todo lo que tengamos, pongámoslos en valor, porque eso sí que es un mensaje directo al universo y nos va a potenciar mucho más. De hecho, luego al final, si me lo permite Alejandra, tengo un mensajito que también va un poco por ahí, ¿no? Por esa línea, indicándonos, ¿no? El camino que tenemos que seguir para que llegue esa plenitud a nuestra vida. Porque a veces, ¿no? Malgastamos muchas energías pues, en preocupaciones, en cosas que luego la mayoría de ellas ni siquiera son reales, no llegan a pasar nunca. Pero cuánta energía, ¿no? Pasamos malgastando. Gracias, Jacqueline. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos entonces. Gracias, María Alejandra. Bueno, entre los diferentes métodos para la activación de la glándula pineal, pues mencionar también uno que desarrolló Simon Freud, que fue la acupresión. Son unos toquecitos en tu yin tan, que es un punto especial de acupuntura que se localiza pues en la zona del tercer ojo. Entonces, dando esos toquecitos en nuestro yin tan, pues también ese punto también es conocido como la marca central, también podemos ir activando nuestra glándula pineal. Pero también los mantras nos ayudan. Cualquier tipo de mantra nos ayuda. Hay un mantra concretamente que es el Chan, que está ligado al tercer ojo, es decir, al sexto chakra Ajna. El que cantemos ese mantra, cualquiera, pero vamos, concretamente ese Chan es específico para activar el tercer ojo. El que practiquemos visualizaciones, es decir, que tratemos de hacer nosotros visualizaciones, digamos, organizadas por nosotros, ¿no? Pues voy a visualizar con mis ojos cerrados a una persona, pues eso va a ser también un entrenamiento, ¿no? Para que podamos luego recibir estas visualizaciones de forma espontánea. Hay muchas personas, ¿no? Que reciben información a través de la hipnosis y ahí podemos ver autores maravillosos, ¿no? Como Michael Newton, como Dolores Cannon, que han tenido experiencias con la hipnosis y han podido acceder a vidas pasadas, a informaciones de entre vidas. O sea, la hipnosis realmente también es una herramienta que es muy potente y en este caso muchos terapeutas han practicado hipnosis a los pacientes y hemos tenido una información muy, muy valiosa. Luego hay una técnica que se llama el sun gazing, o traducida al español es mirada al sol, que podemos practicar, pero siempre, por supuesto, con cuidado. Es importante que la practiquemos a primera hora, justo cuando está saliendo el sol y justo cuando se está poniendo. La razón es para que no dañe a nuestra vista. Entonces, si vamos haciendo, bueno, hay un protocolo, lo doy en uno de los talleres que hago, hay un protocolo exacto, pero quiero recordar que era como 40 días que hacemos este ejercicio de mirar durante unos minutos al sol. Se empieza al principio por unos segundos y se va aumentando hasta estar ya unos minutos, pues eso va haciendo también que podamos activar nuestra glándula pineal. La respiración yógica. El yoga en realidad es muy bueno también para activar la glándula pineal. No solo con la respiración yógica, sino también hay un par de posturas que nos ayudan a activar la glándula pineal. Hay una que es que no recuerdo el nombre bien, pero es una que es como el rezo islamista. No sé si alguno la visualiza, si alguno va a yoga, ¿no? Que es cuando nos ponemos con nuestras rodillas tumbadas y ponemos todo el cuerpo hacia adelante y nuestra cabeza apoyada en la esterilla. Esa es una de las posturas también que nos ayuda a activar la glándula pineal. Pero también podemos emplear cristales, como por ejemplo la amatista. La amatista es uno de los cristales que nos ayuda no solo a conciliar el sueño, a entrar en un estado de armonía, de paz, sino también a recibir información de la fuente. De hecho, yo en los talleres de registros acásicos que imparto, les pido a los alumnos también que se hagan con una amatista, porque una de las iniciaciones se la hago con este cristal. También, sí, perdón. Perdón, perdón, otra vez de nuevo yo, tengo una pregunta. Yo tengo una inquietud desde hace muchos años. Yo trabajé haciendo maniquí viviente para un almacén durante muchos años y sin darme cuenta tengo el récord de 45 minutos sin parpadear. Yo no recuerdo
yo solamente hacía una respiración muy profunda y yo me podía fijar en un punto y yo me podía ir. Tardaba, yo no recuerdo cuánto tiempo duraba así, pero yo tengo casi todo bloqueado. Lo único que recuerdo era que yo como que hacía esto, como que me levantaba y me salía de mi cuerpo, nada más con fijar la mirada. Esto lo hice durante años, pero no tengo ningún recuerdo de haber hecho nada, o sea, realmente nada. Yo decía que simplemente, perdón lo que voy a decir, en ese momento, hace años, decía, yo lo controlo aquí y simplemente a través de la respiración lo hago. Hoy hago yoga y hoy entiendo muchas cosas de lo que tú estás hablando. Mi pregunta o inquietud es, en ese momento tal vez podía yo estar activando la glándula pineal sin darme cuenta. Con una alta probabilidad. Y de hecho, bueno, más adelante en la conferencia también daré una pauta, aunque siempre digo que todos somos canalizadores, todos podemos recibir información de la fuente, pero sí que es cierto que hay una serie de almas que venimos ya con una predisposición a ello. Entonces, bueno, pues luego daré unos indicativos para que lo podamos ver, pues a través de la astrología, a través de la numerología, que observando esos datos, si nos damos cuenta que los tenemos, pues digamos, sirve como identificativo, ¿no? De que realmente estamos canalizando. Y es como un regalo que traemos de otra encarnación, en forma de habilidad psíquica. Pero sí, si tuviste una salida del cuerpo, quizás si no exploraste o no recibiste información o no viste mucho más, no sé cuál fue tu experiencia, si viste cosas o no, no viste nada, quizás a lo mejor por miedo o retuviste, ¿no? esa experiencia. Este tipo de experiencias también suceden en muchos casos de forma espontánea. Lo hacía siempre lo hacía así y pude llegar hasta estar 45 minutos así, pero no estando aquí. Claro. Sí. Además nos damos cuenta que ahí en ese tipo de experiencias, pues puedes acceder a, no sé, si tenemos nuestro ser querido que falleció, podemos contactar, o sea, realmente no hay límites. Los límites, los de nuestra mente. Gracias, Jacqueline. Gracias. Gracias, Bueno. querido. Franco de Córdoba, Argentina. Te hago una consulta. También creo que no lo mencionaste, la visión estereoscópica, el cruzar la mirada en un punto, o sea, formar 3 imágenes y quedarse con la del centro. Yo lo practiqué mucho tiempo y me ayudó muchísimo a lograr esa especie de visión que es rara, es como ponerse visco, pero como que la doble visión se va y quedas centrado en el centro, quedas en esa imagen central. O sea, son 3 focos y quedas en el... bueno, a mí me sirvió muchísimo para activar la glándula pineal. No sé por qué la DMT, la dimetiltriptamina, es una sustancia que fomenta justamente, no sé si se liga a través de o secreta a través de la pineal, o cómo se activa, o cómo se Es que te escucho un poco mal, Franco, me cuesta trabajo entenderte. Perdón, que la DMT, ¿ahora se escucha mejor? Sí, mejor. Bien. La dimetiltriptamina, que es la droga supuestamente o la hormona que segrega la glándula pineal, muchas veces dicen, bueno, a través de la ayahuasca, que puede ser muy útil, o a través de, no me acuerdo cómo se llama, el sapo, todas esas estímulos externos muchas veces ayudan a la liberación de la dimetiltriptamina, ¿no? Pero la visión psicodélica y la visión
que te permite ver otros seres o la energía corpórea, el aura o distintos tipos de energías. Creo que se va estimulando muy paulatinamente. Creo que no llega a un despertar de la pineal de golpe, ¿no? Según lo que vos sabes. Tiene que ser paulatino, ¿no? Generalmente es paulatino, salvo, como antes había comentado, ¿no? Los casos de depresión, los casos de una experiencia cercana a la muerte, que ahí sí que igual, pues es como de una forma un tanto abrupta, ¿no? Pero generalmente sí que suele ser paulatino. Yo, respecto a las sustancias que tú has comentado, yo no las he, en ese caso no he explorado esa vía. Entonces no te sabría decir al respecto. De todas formas, sí que lo he hablado con algunas personas y luego me dicen que no es lo más recomendable. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué hay, Vicky? Encantado. ¿Alguna otra pregunta, Sergio? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, Sergio, entonces. Genial. Bueno, pues estoy enumerando, ¿no? Muchos de los métodos que nos pueden ayudar a activar la glándula pineal. Algunos, digamos, como de una forma más intensiva, como antes mencioné, ¿no? Por ejemplo, el tema de los registros acásicos. Hay meditaciones, ¿no? Que, por ejemplo, es la que yo hago en los cursos de activación de la glándula pineal, que son específicas para ello. Técnicas como el sun gazing, la respiración yógica, el empleo de cristales. También nos ayuda el que empleemos aceites esenciales. Hay varios aceites esenciales que nos ayudan a activar la glándula pineal. En ese caso, haciendo un movimiento circular, por ejemplo, uno de ellos, el palo santo, en la zona del tercer ojo, también nos está ayudando a activar la glándula pineal. Pero también hay determinadas técnicas de mediunidad que van fomentando que recibamos, digamos, información de forma visual. Entonces, también a través de los cursos que imparto, facilito esas técnicas de mediunidad para aquellas personas que quieran, bueno, pues ir teniendo unos resultados como más rápidos. Y los decretos. También uno de los factores que a veces dificultan, ¿no?, el que recibamos información de la fuente es básicamente que no nos creemos capaces, ¿no?, de recibir información de ellos, ¿no?, de los seres de luz. Entonces, bueno, pues también hay una serie de decretos específicos para activar la glándula pineal. Bueno, ahora sí, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto, que quería comenzar hablando de los registros acásicos, porque entiendo de que es uno de los métodos que, al menos bajo mi experiencia, es más profundo. Y aunque también imparto cursos de activación de la glándula pineal, pero bajo mi experiencia es más potente el curso de registros acásicos, básicamente por lo que antes comentaba, ¿no?, porque está perfectamente estructurado, organizado y nos ayuda a entender cómo hacemos el proceso y cómo además el viaje de nuestra alma. Entender que no solo somos, pues, por ejemplo, Sergio aquí en esta vida, ¿no? Sí que no, que realmente somos, bueno, pues una parte de nuestra mónada yo soy, ya que somos seres multidimensionales que está encarnados en este plano y haciendo este cometido. Podemos tener otras vidas paralelas a esta y todo ese, digamos, ese puzzle, pues nos lo ayudan a entender de una forma muy fácil nuestros guías espirituales a través de los registros acásicos. Bueno, pues no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que entre de lleno en los registros acásicos. Sí, yo... perdón. Vicky, vos primero. Quería pedirte si nos podés dejar algunos de los decretos que mencionaste hace un ratito para ayudar a abrir la glándula pineal. Sí, bueno, por ejemplo, hay uno que sería yo, y ponemos nuestro nombre y apellidos, soy un ser electromagnético y puedo recibir información de luz de todas las dimensiones, planetas, etc. Entonces, bueno, pues lo podemos hacer tanto a diario o bien también lo podemos hacer
Es que ahí... Vicky, cerrá por favor tu micrófono. Ya. Sí, decía que lo podemos hacer tanto todos los días, digamos, como para que vayamos integrando más eso en nuestro ser superior, o también lo podemos emplear justo antes de que empecemos la meditación. También como antes dije, yo también soy comunicador angelical. Los ángeles nos dan informaciones también muy interesantes, muy amorosas y a la vez muy suaves. Los mensajes de ellos son como muy tenues. Y otro ejercicio que, bueno, lo digo en mi canal a veces, otro de los ejercicios que os ayuda mucho es, por ejemplo, antes de marcharos a dormir, podéis poner al lado de vuestra mesita de noche un folio en blanco. Entonces, en el folio en blanco escribís una pregunta. Entonces, una pregunta realmente que sea vinculante e importante para vuestra vida. Entonces, bueno, pues luego dejáis esa pregunta ahí con el bolígrafo al lado y después os marcháis a descansar. Antes de marcharos a descansar, podéis decir a voz alzada, podéis pedir, por ejemplo, a vuestro ángel de la guarda, también si sentís como más vinculación con un determinado arcángel u otro ángel diferente, también lo podéis hacer. Yo generalmente lo suelo practicar más con mi ángel de la guarda. Entonces, pues le pedí, pues por favor, ángel de la guarda, te pido que me ayude. Y en la pregunta, nos formuláis la pregunta, me gustaría recibir esta información para mi mayor bien. Y bueno, os despedís de él con mucho amor. Y si veis que viene una información, la vais a notar porque esa información cuando llegue se va a convertir en un sueño donde va a aparecer mucha luz. Puede ser una luz, por ejemplo, como tiene ahora mismo Franco en su imagen, ¿no? Una luz del día iluminada por el sol. Entonces eso ya es una señal, ¿no? De que viene de la fuente porque está mostrando la luz. Puede aparecer una luz de una lámpara o simplemente tú ver a una persona iluminada, ¿no? El elemento luz va a estar muy presente. Y luego también muy importante en esa información que llegue es que el mensaje va a venir envuelto en una emoción, pero una emoción de alta frecuencia, es decir, cariño, armonía, paz, es decir, hay algo ahí como que te expande el corazón. Puede venir como una visualización, podéis recibir como una escena, podéis recibir una frase. Hay que tener en cuenta que aunque todos canalizamos, pero hay personas que son más visuales, otras más auditivas, y a medida que comenzamos, ¿no? Con este trabajo de activar la glándula pineal, cada uno va a ver que fluye más con una serie de los mensajes, los recibimos de una forma diferente al otro. Sin embargo, si vamos practicando, luego te das cuenta que pueden converger todos en uno. O sea, llega un momento en que ves una visualización, no entiendo el mensaje, le pido a mi guía, no lo entiendo, por favor, me lo puedes poner de una forma más clara, te ponen una frase al final, de una forma u otra, te lo terminan mostrando si es vinculante para ti. Importante también, claro, la pregunta que formulemos que sea vinculante para nuestra vida. Si estoy preguntando, bueno, ¿qué ropa me pongo para la próxima boda que tengo, para el próximo evento? Pues eso ellos van a decir, esto no es vinculante para su vida, entonces no lo van a contestar. En el momento en que nos damos cuenta de que estamos recibiendo una información, es bueno que nos quedemos en la misma postura en la que estamos dormidos en la cama. Es decir, si estamos dormidos, por ejemplo, boca arriba, nos quedemos en esa postura. Me doy cuenta en ese momento, sí, he recibido una información. Entonces hago como un recordatorio, como, vale, la escena sucedió aquí, me dijo esta palabra, tal, y ya cuando lo he retenido todo, me giro, me voy a la mesita de noche y tomo nota. Porque si hacemos un movimiento brusco cuando nos despertamos, pues toda esa energía se dispersa y vamos a olvidar parte del mensaje. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Vicky. Claudia. Sí, yo te quería preguntar, porque recién vos dijiste que se activa a veces la glándula pineal cuando fallece una persona querida. ¿Por qué pasa eso? Perdona, Claudia, no te entendí. ¿Qué querías decir? Que recién vos dijiste que se activa la glándula pineal cuando estamos, por ejemplo, de duelo de una persona querida que falleció. ¿Por qué ocurre eso? Sí, porque hay personas que quizás realmente pues, son poco reflexivas, poco interiorizadas. Entonces, cuando les llega, ¿no? Una situación, digamos, que de algún modo es como trascender una noche oscura del alma, ¿no? Un duelo, un proceso muy intensivo. Entonces, en ese proceso, pues,
la persona, por más, ¿no?, que haya sido hasta ahora muy racional, muy mental, pues el romper el vínculo así de un día para otro le hace cuestionarse cosas y qué va a pasar, ya no la voy a volver a ver nunca más. Entonces le van sucediendo una serie de inquietudes que al final generan un estado de apertura en ella. Entonces muchas de estas personas pues terminan pues por la noche, pues he visto una imagen, tal. Entonces comienza, ¿no?, una predisposición, y es porque quizás no se habían parado antes, ¿no?, en hacer ese ejercicio de interiorización, de profundización. Y de hecho ahora, a raíz de la pandemia, hay muchas personas que están despertando. Ahora es, pero totalmente alucinante, la cantidad de personas que, bueno, que de buenas a primeras es como que se están dando cuenta y están recibiendo, empiezan a recibir información o se dan cuenta, ¿no?, de que estaban sometidos a una serie de disciplinas, de cosas, y se dan cuenta que son mucho más que todo eso. O sea, se está cayendo de una forma muy acelerada el velo, ¿no?, en los 2 últimos años. Gracias, Sergio. A ti, Claudia, gracias. Bueno, pues no sé si quieren hacer alguna pregunta o continúo. ¿Alguna pregunta más? Seguimos, Sergio, entonces. Genial. Bueno, pues yo, por ejemplo, siempre comienzo explicando los registros acásicos hablando de que nosotros tenemos 2 voces que nos hablan durante nuestra encarnación aquí en la Tierra. Una, que es la voz de nuestra mente ego, es decir, cuando tenemos esos pensamientos ahí que no nos dejan, ¿no?, que tengo que hacer lo otro, que nos preocupa. Y luego, por otro lado, tenemos la mente recta. La mente recta es un concepto que viene de un curso de milagros. Sería también la inspiración, la intuición. Es decir, nosotros venimos de la fuente. Acordaos que los bebés cuando nacen pues tienen la fontanela, la parte de arriba de la cabecita la tienen blanda, es decir, vienen con una conexión muy potente de la fuente, de su origen. Entran por el canal de parto y encarnan en este plano. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona, al interactuar, digamos, en la sociedad, con los amigos, en el colegio, con los padres, etcétera, ve que tiene que desarrollar un personaje. Si me siento atacado, pues me tengo que desarrollar el personaje superviviente, de defenderme. Si siento que me maltratan, pues el de protector. En fin, desarrollamos, digamos, como un contraarquetipo que nos vale como para defendernos ante aquella situación que nos suceda. Entonces, pues le damos tanto poder a ese personaje que al final pues terminamos olvidando la conexión con la fuente. Pero la realidad es que ambas voces están en cada uno de nosotros. Eso le sucede a todo ser adámico. Le hablan las 2 voces, como decía, la mente ego y la mente recta o la divinidad. Encarnamos en este plano con una conexión importante a la fuente, pero a medida que interactuamos con las demás personas, situaciones, nos vinculamos con nuestro karma y sanaciones pendientes, nos despistamos de dicha conexión con la fuente. El ego nos ayuda a activar el lado izquierdo de nuestro cerebro, es decir, lo que es la mente racional. Y bueno, está bien también porque nos ayuda a resolver un montón de situaciones para las cuales necesitamos, ¿no?, también tener funcionando la mente racional, como ir a arreglar una documentación, tener preocupación de que cuando vamos a cruzar la calle, ¿no?, de que no haya vehículos a ningún lado, de no caer, ¿no?, cuando hay un desnivel, etc. En cambio, cuando escuchamos los mensajes de la mente ego, esta baja nuestra vibración energética y nos confunde. Es decir, si estamos mucho en los pensamientos de la mente, pues baja mucho nuestra vibración energética, nos sentimos tristes, decaídos y nos confunde. Nosotros forjamos, fomentamos la mente ego porque es un personaje de superviviente que desarrollamos para, como antes decía, para movernos por este mundo con una aparente seguridad. Sin embargo, pues eso también nos dificulta porque tomamos también un montón de creencias, patrones limitantes, tanto de la sociedad como de nuestra familia, las hacemos nuestras, todas esas creencias, y eso luego, pues, si vamos despertando, nos damos cuenta de que dificultaron el fluir natural de nuestro propósito en la Tierra. Entonces, bueno, pues en este caso los registros acásicos nos va a ayudar a darnos cuenta de cuándo está hablando nuestra mente ego y cuándo está hablando nuestra mente recta o la conexión con la fuente, la divinidad, en definitiva, cuando nos hablan nuestros guías. Antes de ello, quiero hablar de qué son los registros acásicos exactamente. Los registros acásicos es el archivo del alma o biblioteca del alma. Allí se queda registrado todo lo que acontece. Por ejemplo, ahora mismo que estamos haciendo pues, este encuentro virtual,
pues se está quedando un registro de todo lo que acontece. Imaginaros que por la razón que sea, en otra vida ustedes consultarais a los registros acásicos y os quisieran explicar algo y vuestros guías entienden que la forma de explicarlo, pues mostrando esta conferencia virtual, pues os la mostrarían, porque esto queda registrado. Y todo tiene un registro. Queda un registro de una persona, de un animal, de una vivienda, de un acontecimiento, etc. Por lo tanto, los registros acásicos guardan información de la vida de nuestra alma y podemos acceder por ello a información de vidas pasadas, vidas presentes y potenciales vidas futuras. Y hago alusión a potenciales porque nosotros somos creadores y siempre podemos pivotar nuestro camino. Estamos aquí en este plano con el libre albedrío y siempre podemos generar cambios en nuestra vida. Estamos en el planeta Tierra, que es un planeta ascensional. No todos los planetas son ascensionales. Es decir, nosotros estamos con el reto de la ascensión espiritual. Pero, sin embargo, en otros planetas el reto es diferente o incluso no hay ni siquiera un reto. Esta biblioteca de la que estamos hablando, de los registros acásicos, es una biblioteca que no existe a nivel físico, es a nivel etérico. Y la información que se nos da en cada ocasión que acudamos a ella es justo la información que podamos sostener a nivel emocional en el momento de la consulta. Es decir, si yo voy ahora y quiero saber cuándo voy a fallecer o qué necesito hacer, qué voy a estar haciendo dentro de 40 años, y si nuestros guías, el escriba es Metatron y el guardián custodio es Sanat Kumara, si ellos estiman que esa información yo no la necesito saber porque no es vinculante para mí, no se me va a dar. Solo se me va a dar aquello que es importante para nuestra evolución. Y nos será dado independientemente de que preguntemos por ello o no. Es decir, acudimos a los registros acásicos con 4 preguntas. Las 4 preguntas vamos a suponer que son preguntas acordes y que nos las van a facilitar la respuesta a nuestros guías espirituales. Pero además los guías espirituales van a aprovechar ese contacto para darnos una información que es importante para nosotros y que quizás nosotros no hayamos tomado en cuenta. Entonces, pues eso es muy habitual, que aprovechen ese contacto para dar la información que ellos ven que es más vinculante para nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros nos vemos desde nuestro prisma, desde nuestro personaje. Igual, pues si preguntara ahora a cada uno de vosotros, ¿qué es lo que te preocupa? Pues uno diría, pues a mí la relación de pareja, pues a mí la economía, pues a mí la salud. Sin embargo, ellos tienen una visión 360 grados, nos pueden ver de forma holística. Por lo tanto, pues en ese caso, pues sí que dirían, pues realmente lo que tú necesitas es poner orden en este asunto. Un segundito, perdón. Y adelante billete, al final adelantamos billete. ¿Cómo? Y estoy aquí que adelantamos billete. Vale. Perdón, que me habían llamado. Entonces, bueno, pues como decía, ellos van a aprovechar el contacto para darnos esa información que es más vinculante para nuestra vida, porque ellos nos ven desde una visión holística, global, y por lo tanto esa información se nos va a dar. Si miramos un poco atrás, la primera mención de los registros acásicos aparece en un libro de una ocultista llamada Annie Besant. Es la primera ocasión en la que se habla de los registros acásicos. Eso fue sobre el año 1900. No recuerdo ahora mismo si fue en 1940, no, o sea, ha sido el siglo pasado. En aquellos momentos, los registros acásicos solo estaban disponibles para una serie de personas que tenían un nivel de conciencia muy elevado. Es decir, solo podían acceder en aquellos momentos a los registros acásicos chamanes, medium, es decir, personas que estaban a un nivel de conciencia muy elevado. Sin embargo, y debido al proceso de despertar de conciencia de la humanidad, que ya llevamos desde hace décadas, todos ahora podemos acceder a los registros acásicos a obtener información. Bueno, no sé si hasta aquí desean hacer alguna consulta. Sergio, todos tenemos la facultad de poder desarrollar esto, de poder abrir nuestros registros akáshicos. Todos. Todos.
Y los además registros de acásicos, eso, sí. discúlpame, podemos recibir información sin estar netamente abriendo los registros, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, porque los guías consideran que esa información te tiene que llegar y que te lleguen así como flashes, o bien en sueños, o con frases, o porque decís, yo lo siento, sé que fue así. Claro, los límites los ponemos nosotros. En realidad, si abrimos y cerramos la oración sagrada, pues lo que vamos a hacer es que en ese periodo pues van a llegar los guías. Lo hacemos así, se abre y cuando ya se termina la consulta se cierra para que, digamos, no nos molesten, por decirlo así, ¿no? Cuando no queramos recibir esa información. Pero sí que es cierto que si nosotros, nuestra disposición es a recibir constantemente información para nuestro bien o para ayudar a otras personas, sí que es cierto que luego este tipo de experiencias pues terminan copando nuestra vida. Es decir, luego pues aparecen sueños. También hay épocas, ¿no? En que imagínate, llevas una época en la que recibes mucha información y de buenas a primeras hay épocas en la que a lo mejor te cortan la información, porque ellos entienden de que ahora te toca también experimentar en la Tierra. Somos seres que estamos en un plano de experimentación y no todo es, digamos, pues acudo al guía que me dé la solución y ya está. Entonces, bueno, pues eso también ellos van viendo, ¿no? Y lo van gestionando. Vas viendo que igual tú ahora mismo te estás generando una dependencia a ellos y entonces ahí te lo van a cortar. O sea, va a haber momentos en los que no vas a recibir. Gracias. Gracias, ¿Alguna otra Alejandra. pregunta? ¿Seguimos? Bueno, pues cuando accedemos a los registros acásicos, conectamos nuestro corazón a la fuente. Por ello, la información que llega de los registros acásicos viene en una vibración muy elevada. Es una información de gran amor, comprensión y compasión a nuestro camino. Es decir, cuando recibimos una información de los registros acásicos, aunque nos tengan, digamos, por decirlo así, ¿no? que regañar de algún asunto que tengamos que corregir, pero siempre va a venir envuelto en un mensaje muy, muy amoroso. Os sorprenderá que incluso ayuda a muchas personas que les cuesta integrar un determinado aprendizaje de su vida, se lo explican con tanto amor que esas personas lo reciben muy bien, ¿no? Les ayuda a integrarlo. ¿Qué sucede cuando recibimos esa información? Pues esa información nos ayuda a liberar karma independientemente de que la recibamos o no. Es decir, si abrimos la oración sagrada, ya sin recibir información, porque puede haber ocasiones en las que abramos los registros acásicos y no recibamos ningún mensaje, pero solo el hecho de abrir los registros acásicos propulsa una liberación kármica. Entonces vamos a percibir que en nosotros se sanan cosas. Y cuando recibimos una información, pues ese mensaje, digamos, viene como encriptado, viene en un entramado energético que es importante que cuando lo bajemos, o sea, si tomamos nota de él o lo grabamos en una grabadora o como sea la forma que cada uno luego lo tome nota, pues es importante que se respete la forma lo más exacta posible en la que se transmitió. Es decir, si te están diciendo, pues esa persona debe de tirar hacia la derecha, pues no empleemos, si podemos tirar, por ejemplo, aquí en España, que puede ser un sinónimo jalar hacia la derecha, ¿no? Intentemos emplear en la medida de lo posible los mismos términos que nos están dando. Porque cuando lo hacemos para nosotros, bueno, pues quizás entendamos, pero cuando en un segundo nivel de registros acásicos, cuando abrimos los registros acásicos para otras personas, pues hay que tener en cuenta que el mensaje no es para nosotros, sino para esa persona. Entonces, esa información que está llegando, pues verdaderamente va a cobrar sentido en el remitente, no en nosotros. Nosotros podemos hacer los registros acásicos a una persona que nos están dando ahora mismo su nombre y apellido, que no la conocemos absolutamente de nada, te llega una información y tú ves como dices, bueno, vamos a ver qué dice la persona, porque tú no la conoces. Entonces, es como que empiezas a recibir cosas que en absoluto tienen que ver con tu vida. Entonces, bueno, pues intentarlo, transmitir la información lo más pura posible. Y, por supuesto, pues cada vez que estamos entrando, libramos karma, nos ayuda a sanar en nosotros creencias, limitaciones, todo aquello que nos separaba de ver con los ojos del amor. Digamos, en este caso, los guías lo que nos ayudan es a orientarnos a nuestra misión de vida y a mostrarnos las situaciones que nos dificultan, en muchas de las ocasiones, ¿no? Que nos pasa a todos aquí en la 3D, pues
tenemos, ¿no? Dictados por la mente ego, identificamos la víctima y el victimario, ¿no? Como siempre hay un culpable, alguien ahí que parece que viene a hacernos daño. Sin embargo, el mensaje de los guías, pues, es todo lo contrario, ¿no? Nos muestran que todo lo que está pasando, pues, lo hemos elegido en un estado de supraconciencia y era lo más perfecto, lo más adecuado para que cada uno de los implicados evolucionara en este plano. Entonces, pues, lejos de quedarnos sumergidos en esa herida hacia el otro, en la rabia, en la frustración, en el odio, pues nos muestran una visión de comprensión, de integración, lo cual en definitiva es una liberación muy importante para nosotros, que por supuesto luego va a repercutir también en nuestra salud emocional, mental y física, por supuesto, ¿no? Porque si estamos pues siempre tristes, con rabia, etcétera, pues al final nuestros órganos también, ¿no? Van a recibir un impacto directo de todas estas emociones. Bueno, no sé si hasta este momento alguien desea consultar algo. Sergio, te hago una consulta. En los registros akáshicos, ¿se puede ver sobre vidas paralelas? ¿O únicamente podemos llegar a conocer sobre esta vida y las vidas, no sé cómo explicarlo? Esta vida, vidas pasadas, potenciales vidas futuras, ¿te refieres? No sé. Sí, pero a lo que voy principalmente es, yo siento, por ejemplo, que también estoy viviendo en un cuerpo de una japonesa, de una mujer japonesa. ¿Puedo acceder a esa información? Sí, puede ser una consulta para los guías espirituales y va a depender que te la contesten si ellos ven que esa información es adecuada que tú la recibas ahora o no. Por ejemplo, recuerdo mi madre, por ejemplo, que ya está fallecida, pero ella, mi abuelo falleció en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, pues ella pues, había escuchado que su padre, antes de estar con su madre, pues había tenido otra relación y con otra mujer y había tenido 2 hijos más. Entonces yo entré a los registros acásicos e hice esa pregunta. Y entonces pues vi como la puerta de los registros acásicos que estaba abierta y eso se me cerró. Y me dijeron, esa información no está disponible para ti. Mira, Entonces, qué bueno. Bueno, te agradezco por la información. Muy amable, gracias. Gracias, Franco. Bueno, pues la historia de los registros acásicos se remonta a la década de los 60, cuando Juan Prochaska, español, se mudó a un barrio precisamente también español, pero de la Ciudad de México. Y un día Juan estaba caminando por dicha ciudad haciendo tiempo, dado que su avión se había retrasado. Y se encontró al girar una esquina con una mujer de fisonomía maya en la puerta de su casa, de una casa, perdón. Entonces, pues esta mujer le exclamó al girar la esquina, ya era hora, por fin has venido. Y ella le dijo que la acompañara a una montaña, a un sitio sagrado, y que tenía que entregarle una información. Entonces, a través de una ceremonia, pues le entregó la oración sagrada. Y le dijo que él era la persona elegida para extenderlo a la humanidad. Ese era su cometido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es cuando comienza la difusión de los registros acásicos. Y como antes decía, pues los registros acásicos nos ayudan a entender el viaje del alma. Nos permite tomar conciencia de la reencarnación y de que lo que experimentamos en la Tierra es solo una ínfima parte de nuestro viaje estelar. Nos ayuda a comprender lo que estamos viviendo, a pesar de que vivamos experiencias que desde este plano podamos calificar de muy duras, pero obedecen a una elección nuestra en un estado de supraconciencia, porque en ese estado, antes de encarnar, estamos iluminados por la luz y amor, que todos, absolutamente todos, somos en esencia, y comprendemos que nuestro propósito es purificarnos. Por eso elegimos lo que más nos puede ayudar a evolucionar espiritualmente en este planeta. Y entonces, bueno, por eso a veces no nos cuesta entender cómo hemos podido elegir determinados aprendizajes o personas que a lo mejor pues nacen con un hijo que está muy enfermo, cómo han podido elegir eso, ¿no? Pero bueno, en un estado de supraconciencia, pues
Se elige eso porque sabemos que es lo que más nos va a ayudar a evolucionar. Sin embargo, luego a veces bajamos, encarnamos aquí y nos damos cuenta de que el reto que hemos asumido es demasiado duro y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta integrarlo. Nuestra alma superior, nuestra alma encarnada, digamos, es una parte del alma superior, encarnada en un cuerpo. Como antes decíamos, ¿no? De nuestra mónada yo soy, que sería como la célula, la esencia global de quién somos en realidad, pues tenemos, ¿no? Como varias partes. Una parte es la que ha encarnado en este cuerpo físico que estamos habitando cada uno de nosotros. Pero luego, como bien decía Franco, tenemos también otras vidas paralelas que están sucediendo en este momento simultáneamente. Por eso, a la pregunta que a veces cuestionan algunas personas, de que, bueno, ¿qué sucede si yo fallezco dentro de 50 años y mi madre falleció ya hace mucho? ¿Me voy a encontrar con mi madre? Porque igual ya ella encarnó. No, tu madre siempre va a estar en el plano de luz, como nosotros también lo estamos. Por eso en esas experiencias oníricas, pues también estamos accediendo a ese plano. Por lo tanto, somos seres multidimensionales. No solo hemos vivido vidas anteriores a esta, sino que también vivimos vidas paralelas a esta. Nuestra esencia es nuestra mónada yo soy y en este envase corpóreo solo estamos encarnando un porcentaje de quién somos realmente. Y el que seamos seres multidimensionales tiene la ventaja de que eso nos ayuda a expandir más conciencia y expandirla, volcarla sobre el universo, porque en definitiva la misión global de todos, ¿no? Es la expansión del universo. Bueno, pues ahora voy a hablar de que cuando recibimos esta información a través de, bueno, ya sea a través de los registros acásicos u otro tipo de herramientas, ¿cómo sabemos que la información que está recibiendo procede de la fuente y no de nuestra mente? Que es un tema que, bueno, que en muchas ocasiones nos genera dudas. Bueno, la clave está en el corazón. Nos damos cuenta de que llega una información que en absoluto se corresponde con lo que nosotros pensamos como forma de resolver un asunto. Imaginaros que tenéis un problema y bueno, le habéis dado 1000 vueltas, no sabéis cómo se puede resolver, accedéis a los registros acásicos y de repente pues aparece una idea que os ilumina, porque decís, como no había pensado yo en esta idea, pero si es que es la mejor opción, pues eso, digamos, eso expande tu corazón en ese momento porque sientes como mucha felicidad, porque ves una solución que es armónica, es decir, que a lo mejor hago esta solución y no tengo que generar conflictos con uno, con otro, entonces pues digamos como una revelación, ¿no? Te lleva con una luz especial y sientes paz, armonía, felicidad. Puede incluso llegar en otro idioma perfectamente, aunque no hablemos en otro idioma. Pueden venir con otras palabras distintas a las que empleamos en nuestro léxico. Es decir, a mí a veces me sucede que cuando estoy canalizando me ponen palabras que no son las habituales de mi vocabulario, con lo cual pues lo que hago es acudir a Google y ver el significado de esa palabra. Entonces cuando veo el significado me doy cuenta de que cobra un sentido. Entonces, bueno, pues esto también, ¿no? Forma parte porque vas viendo que viene de un guía espiritual que no habla exactamente como tú hablas, emplea otros términos, otras expresiones. Y ahora, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. O sea, nada más es confirmar, los registros son inviolables. Los registros son inviolables. Bueno, están custodiados, como te decía, por Metatron. Él es el escriba y el guardián custodio es Sanat Kumara. Entonces, en teoría, están custodiados. ¿No? La persona que esté recibiendo información y no sea una información de luz, habría que ver el trabajo que ella se está haciendo. A mí, generalmente, yo no he bajado información nunca que no sea de luz. Es decir, un mensaje que viene de la luz siempre va a ser un mensaje amoroso. Es decir, y esto lo digo para si escucháis en otros canales, pues canalizadores diferentes. Esos mensajes que vienen a veces, ¿no? Que dan miedo, que van a venir tantos días de oscuridad, que va a pasar. Eso no viene de la fuente. La fuente nos ama. Entonces, nunca nos va a transmitir un miedo. Entonces, habría que ver en ese caso, pues, desde qué lugar, ¿no? Está trabajando esa persona. Pero sí que es verdad que lo que es la oración sagrada tiene un blindaje, ¿no?
Entonces, pues nos permite recibir información de la fuente. Otra cosa es que empecemos a trabajar ya con personas. Yo, por ejemplo, cuando abro registros acásicos a otras personas, pues sí, es verdad que estoy accediendo a un campo energético distinto al mío. Entonces, ahí por protección, pues también la misma oración ya trae una protección. Pero por precaución, pues también pongo otros símbolos, ¿no? Para que, digamos, proteja el campo energético mío y el de la otra persona. Aún así, también me ha pasado en alguna ocasión que ha habido mensajes de logia que me han dicho, si sigues más adelante, pues puedes entrar en esa vibración energética, a lo que yo ya pues he salido, no he dicho, pues no, corto aquí, ¿no? Porque estás conectando ya, digamos, con el campo electromagnético de la otra persona y entonces pues comienzas a recibir esa energía que esa persona tiene. Sergio, en sueños, ¿podés recibir imágenes o ver esas otras dimensiones en las que estás viviendo? Si lo preguntas, si es una cuestión que tú preguntes y, como antes decía, es importante para ti que se te dé, por ejemplo, ahora, y como seguro que muchos de vosotros, no sé si tendréis la inquietud o seguro que la habréis escuchado, ahora hay en general con mucho interés en bastantes personas en saber cuál es su origen estelar. Entonces, por decirlo así, en términos coloquiales, parece como si se hubiera puesto un poco de moda, ¿no? En el tema espiritual, ¿no? Saber el origen estelar. Entonces, a veces los guías dicen, eso no es lo importante para saber, porque lo importante realmente es la autosanación, el aquí y el ahora. Y cuando esa información tenga que llegar a ti, pues igual un día consultas a los registros acásicos o alguien te dice, te tengo que dar un mensaje y te lo da. Cuando menos te lo esperes, te va a llegar. Entonces, es importante, ¿no?, de que hagamos el trabajo para con nosotros primero. Evidentemente, si tú ya tienes hecho ese trabajo y estás preparada para dártelo, igual lo preguntas y te lo van a dar. Yo precisamente ese tema, pues he recibido la información mía y sin embargo, pues fue porque empecé a ver unas imágenes en internet, era como que me llamaba mucho la atención. Después, impartiendo un curso de registros acásicos, yo hago prácticas con los alumnos, ellos tenían que canalizar mensajes, entonces me canalizaban mensajes para mí y me empezaron a decir, pues estás conectando con una red de color azul, porque yo estoy conectando ya desde hace tiempo con los asturianos, y yo lo primero fue por imágenes que yo veía en el móvil, y era como que notaba que me atraían mucho, ya está, no sé, no nada más. Ella me dio esa información y es lo que cierto es que yo ya estaba leyendo, me había comprado libros, estaba investigando y ya a raíz de ahí pues conecté con ellos y empezaron a darme información. Pero para que vean, o sea, no lo busqué, apareció en mi vida. Sí, sí, esas sincronicidades que se te van dando que bueno, que a la vez tiene un mensaje detrás, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mientras tanto yo diría siempre que pongan el foco en sanar, en aquello que les está bloqueando, en por qué no conecto, por ejemplo, con mis dones, con mis talentos, con mi misión de vida. Pues vamos a ver qué es lo que estáis bloqueando y vamos a poner luz en ello, ¿no? Para sanar. Porque una vez que hagamos eso, es que lo demás va a venir por añadidura, va a venir solo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora voy la oración sagrada, Sergio, ¿podés decirla? Sí. Bueno, la oración sagrada, digamos, realmente yo por protocolo, al ser maestro, no la debo de dar, pero sin embargo, el que la quiera obtener, si se mete por internet, la va a encontrar. Cuando una persona se inicia en los registros acásicos, se le ubica unos símbolos también para que pueda acceder. Entonces, bueno, yo al ser maestro, digamos, como que tengo que cuidar, ¿no? Es un poco el legado que se me deja, pero sin embargo, cualquiera que acceda a Google, hoy en día, tiene las oraciones sagradas por ahí. Lo que yo no sé, porque tampoco ha sido mi experiencia, si, o sea, una persona que la haga, digamos, sin tener la iniciación, si va a recibir o no. Ya eso, la verdad, no lo he practicado. O al igual que si no se hace esa oración sagrada, igual se puede llegar a conectar, ¿no? Claro, o sea, los registros acásicos es una forma de canalización. Yo, antes de canalizar por los registros acásicos, canalizaba de otra forma, como antes dije, ¿no? Simplemente hacía un paciente Reiki y ya recibía información o otros tipos de canalizaciones que no es a través de los registros acásicos. Pero sí que es cierto, como antes decía, que los registros ayudan mucho, ¿no?, a las personas porque te ofrece una estructura, un orden y hace como que la mente, digamos,
no cuestione tantas dudas, ¿no? Sino que sienta una cierta seguridad y entonces pues fluyas más, ¿no? Con la información que lleva. Excelente, muchas gracias. ¿Preguntas hasta acá o seguimos? ¿Seguimos? Vale, hablando de preguntas, voy a decir algunas de las más típicas que se suelen preguntar en los registros acásicos, aunque en realidad, por supuesto, se pueden añadir muchísimas más. Se sugiere que no se formulen preguntas cuya respuesta sí o no, dado que impiden que ellos nos muestren la explicación, ¿no? De que entendamos lo que estamos viviendo, la razón por la que eso se manifiesta en nuestras vidas y nos doten del poder para poder ser el maestro de nuestra vida. Porque los registros acásicos nos ayudan mucho a conectar con nuestro maestro interior. Es decir, tenemos esa conexión con la fuente y nosotros mismos ya no necesitamos apoyarnos en los demás. Está bien si en algún momento, bueno, pues sientes, ¿no? Por alguna situación que tienes una inquietud y eliges voluntariamente apoyarte en los demás, pero en este caso, y además un poco el proceso que me gusta extender, porque también fue mi experiencia, ¿no? Que generé apego a muchas personas que podían ayudarme, pues que trabajen con herramientas de este tipo para que ellos mismos puedan realmente conectar directamente y recibir la información de la fuente. Entonces, pues, como decía, la respuesta sí o no se quedarían un poco vacías. Siempre es mejor tratar de cambiar esas respuestas, esas preguntas, para que nos traten de dar también la explicación de por qué eso aparece en nuestra vida. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es cuál es la misión de vida, porque siempre que comienzo algo no lo concluyo, cómo puedo desbloquear mi vida afectiva o mejorar mi relación de pareja, qué tengo que aprender de esta situación laboral, sentimental, etcétera, que estoy viviendo, qué relación tuve en vidas pasadas con tal persona, cómo puedo mejorar mi calidad de vida en todos los aspectos, específicamente en una determinada área de mi vida, etcétera. Esas serían algunas, pero por supuesto luego podemos añadir muchísimas más. Y luego la forma en la que ellos se comunican, es decir, nosotros abrimos la oración sagrada, hacemos un protocolo, porque realmente antes de hacer la oración sagrada yo en los cursos indico, ¿no? Un protocolo, porque realmente si venimos ahí pues rápidamente, nerviosos, ¿no? Me siento en una silla, me leo la oración sagrada, va a ser difícil que tú recibas una información. O sea, realmente ahí tienes que entrar en un estado de predisposición, ¿no? A conectar. Pues bueno, pues cuando ya estamos conectados y recibimos información, la forma en la que nos llegan los mensajes pueden ser de forma visual, es decir, podemos ver visualizaciones con los ojos abiertos o cerrados. También puede pasar que los veamos con los ojos cerrados, abramos los ojos y continúen también con los ojos abiertos. Telepática, es decir, sea como una frase, es como si de repente pues sentimos como una frase dada, ¿no? Tienes como una frase y que generalmente viene en tercera persona, o sea, tú no puedes pensar, no, el mayor problema es el que tú te creas, ¿no? En ese caso yo pensaría, pues mi mayor problema es el que yo me estoy creando, ¿no? Lo hago en primera persona. Cuando te das cuenta, ¿no? De que vienen esas frases y que vienen en terceras personas, pues ahí te sirve, ¿no? Como detonante para darte cuenta que realmente no eres tú el que la estás creando, sino es un mensaje telepático. Sensoriales, porque de repente en el momento que estás conectando empiezas a sentir en tu cuerpo una determinada emoción, una vibración, no sé, en la cabeza, en el pecho, en el corazón, en el abdomen, etc. Olfativas, porque de repente pues estamos haciendo, por ejemplo, esa canalización aquí en una sala donde estoy yo a solas y imaginaros, por ejemplo, que viene un aroma a rosas o viene un olor a quemado. Pues cada uno de esos olores pues también tienen un significado y por supuesto ese olor no es un olor que exista a nivel físico, sino es un olor que te está llegando. De hecho, si hubiera otra persona cerca tuya y le preguntas, esa persona no va a estar oliendo a eso. Gustativa. Epi, ay, perdón, Sergio. Sí. ¿Puedo preguntarte una cosa, Sergio? Sí. Bueno, yo es que jamás he hecho un curso ni de registro acásico porque no he entendido de esto ni nada, pero sin embargo se me ha dado, ¿no? Se me ha dado, yo pregunto y a mí me han enseñado en mi vida, sobre todo Jesús, que es mi guía, ¿no? Y entonces yo lo que sí he sacado, ¿no? Claro, al principio yo veía mi vida, bueno, y era tal, intentaba el por qué estaba aquí, lo que tenía que limpiarme, lo que tenía que trabajarme. Pero ahora con el tiempo veo que
el saber de mis vidas pasadas no me sirve de nada, ¿no? Porque lo que yo tengo es que vivir el aquí y el ahora, ¿no? El presente, el estar, eso. Entonces, lo que sí te preguntaba era, eso es normal porque yo al principio me asustaba, claro, al principio me asustaba cuando me decían, tú eres que tal cual te estoy hablando, me lo comentaban, ¿no? Tú eres fulana de tal, tú eres tal, tú eres tal. Yo no sabía ni lo que era un fractal, no sabía. Cuando estaba en este grupo, pues sí que me enteré un día, hablaban de los fractales y aquello, pues para mí fue una cosa, digo, ¿esto qué será? Fractal. Entonces, sí que era una parte de esa persona, ¿no? Por decir así, ¿no? Una parte, una milésima parte o una pequeña parte. Entonces, de eso sí, bueno, y de ellos también he aprendido mucho, ¿no? Pero que yo soy una persona que no puedo hacer ni un curso ni nada porque gracias al Señor, ¿no? Pues sí, me llevan yo lo que hago son visualizaciones que vienen los ángeles y a mí me llevan. Entonces allí en la visualización sí veo de otras vidas mías, porque casi siempre he estado cerca de él, de nuestro Señor. Entonces sí veo alguna relación, ¿no? Ah, pues estuve aquí, pues yo hice este perfume, pues yo hice tal cosa. Entonces sí lo veo, ¿no? Pero digo, lo que nunca, siempre he pedido, lo he pedido, ¿no? Con mi corazón, porque lo que tú comentabas antes, que es cierto que está unido el corazón con el otro, ¿no? Con la otra, bueno, con la fuente, con el chakra 7, la conexión con la divinidad. Sí, eso es. Entonces, si yo, a mí lo que me pasa, capto perfectamente porque siempre pido, he sido miedosa, también te lo digo, entonces yo no quería ver nada oscuro y como se lo he pedido tantas veces, a mí nada, nunca me han enseñado nada oscuro. Siempre me siento que voy protegida y tal. Lo que sí que cuando viene un ser de luz y al momento los ángeles, lloro, me hincho de llorar. Si no lloro, ya sé que no hay luz. Esa es mi diferencia y es como lo capto, ¿sabes? Cuando estoy llorando, mi corazón se me abre y entonces ya sé que está ahí el padre o está madre o está un ángel o está Metatron o está... Pero cuando no, pues digo, aquí ya no hay nada limpio, ¿no? Entonces, bueno, eso, y yo decía para mí, digo, ¿está bien que yo haya cortado el no pensar en mis vidas anteriores? Es que yo misma he cortado, no nadie me lo ha dicho, sino yo sola digo, no, voy a cortar, para que me voy a guiar yo si yo tenía que limpiarme de la otra vida porque tenía que ser más humilde, porque... Entonces ahí, perdona que te conté otra cosa, entonces ahí he notado que antes cuando hablaba ahí, Jacqueline preguntaba del ego, al principio me comía el coco porque muchísimo, porque yo decía, ay, madre mía, esto es mi ego, yo no quería ni contar quién he sido ni quién soy, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando estás en una vibración alta, ¿no? Porque suelo ir, ¿no? Porque me llevan, simplemente me abren el portal, no hay ego. Yo creo que no hay ego. Es que claro, lo siento. cuando estás en ese estado, estás en un estado de unicidad. Claro, eres una con el todo. Entonces, realmente ahí no hay ego. Bueno, pues eso era lo que te quería yo decir. Digo, ¿es bueno que yo haya cortado con las vidas mías anteriores? Claro, habría que ver, Pepi, en este caso, si tú, cuando accediste a tus vidas pasadas, meramente era porque querías querías saber, ¿no? Quién fuiste en otras vidas pasadas, o no, que se te mostraron y ya está. Se me han mostrado, simplemente me han ido mostrando y diciéndome y contándome, ¿no? Vamos, sí. Realmente, yo al principio, hace años, también pensaba que las vidas pasadas igual, bueno, ¿qué más da? ¿Quién fuera en otra vida pasada? Lo importante es la de ahora. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, pues también te muestran vidas pasadas para entender la vida actual. Entonces, pues, de hecho, alguna de las preguntas, pues, va en ese sentido, ¿no? ¿Qué estoy viviendo ahora? ¿Que hay alguna vida pasada mía que me pueda ayudar, que me pueda aportar luz para transitar, digamos, con las experiencias ya integradas en mi ser, en mi alma, para esta vida que estoy transitando en este momento? Entonces sí que puede aparecer esa vida, tener tú una conversación con tu yo, digamos, de otra vida pasada y darte esa información. Entonces, bueno, realmente es que aquí es todo tan enigmático que, por ejemplo, imagínate, a mí me pasó un asunto hace años, hará como unos 17 años aproximadamente, yo recibí mi primera formación de registros acásicos. Entonces, bueno, yo había recibido antes una formación primera con otra profesora, pero sin embargo, bueno, pues no
yo vi que ella nos dio una información muy, muy extensa, no nos dio un manual, entonces sentí como que aquello era algo muy volátil, algo que yo me iba con la sensación, ¿no?, de no haber aprendido nada. Entonces, bueno, al cabo del tiempo encontré que a mi ciudad venía una chica que sí era maestra de registros acásicos, le expliqué que el taller que yo había hecho y entonces ella me dijo, bueno, pues lo que te han hecho la verdad es que yo no lo consideraría un taller de registros acásicos porque ha sido muy sutil. Bueno, pues nada, me voy a apuntar a tu curso. Entonces, cuando yo me apunto al curso, a mí me sucede una cosa, y es que esta chica, en la sala, habíamos como 15 o 20 personas, yo todavía no había trabajado con los registros acásicos, ella está sobre unas cortinas negras detrás, como de terciopelo, o sea, unas cortinas bastante gruesas, ella está sentada como en un altar rodeada de velas, y ahora yo, de buenas a primeras, empiezo a ver como un bebé al lado de ella. Un bebé que lo veía como de pie, ¿no? Pero lo típico, ¿no? No tenía pelito, como un bebé. Y yo miraba a las demás gente y digo, pero ¿lo están viendo? Que hoy, porque la gente no se da cuenta, hasta que ya dije, no, es que creo que el que lo estoy viendo soy yo. Entonces, bueno, pues de esto que digo, yo no voy a decir nada porque esto me van a tachar de loco, ¿no? Lo siguiente. Entonces, bueno, al día siguiente, pues me sucedió algo parecido. Llegamos al curso, la veo a ella sentada, empezamos a los ejercicios, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras, al lado de ella empiezo a ver como a Jesucristo, pero era como si me pasaran la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Era como ver esa imagen al lado de ella y permanente ahí. Entonces, bueno, pues después cuando ella empezó a canalizarnos, a iniciarnos a nosotros en registros acásicos, ella con sus ojos cerrados empezó a recibir información y dijo, hoy está aquí acompañándonos el Maestro Jesucristo que nos va a iniciar a todos. Y entonces dije, ostras, claro, por eso yo estaba viendo a Jesucristo. Entonces, bueno, eso me dio como más fuerza. Después, en el descanso, pues le conté lo del bebé. Y entonces me dijo ella, dice, Sergio, ¿sabes una cosa? Dice, cuando voy a los cursos, siempre hay personas que tienen más desarrolladas las capacidades intuitivas y me ven un bebé. Todos me ven un bebé. Dice, ¿y sabes por qué? Dice, porque yo antes tenía una pareja, entonces teníamos el proyecto de ser papá. Y bueno, al final la pareja se terminó y todo lo que habíamos hablado, con muchos detalles de que íbamos a ser padres, de que lo íbamos a llamar este nombre, que no sé qué, quedó en baldío, o sea, no se hizo. Desde entonces, el alma del niño aparece, o sea, ya el alma está esperando a ser engendrado. Entonces yo eso jamás hubiera pensado que se podía dar y fue una experiencia que por una visualización pues me di cuenta, o sea, es como vas aprendiendo cada día de cada experiencia, es un absoluto enigma. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo con esta experiencia. No, nadie. Seguimos entonces. Vale, bueno, he estado hablando, ¿no?, de las formas en las que se comunican con nosotros. Mencioné a través de las visualizaciones telepáticas, sensoriales, olfativas, gustativas, es decir, comenzamos a sentir en ese momento de la canalización un sabor en nuestro paladar. O mixtas, es decir, pueden converger varias de las que he mencionado a la misma vez. ¿Con quién podemos contactar? A través de los registros acásicos, con los guías espirituales, también con maestros ascendidos, con la Virgen, con los desencarnados, con animales, con seres vivos, cualquier tipo de seres vivos. Podemos contactar en definitiva con seres de luz. Su cometido de los seres de luz es el de rectificación de nuestro camino para guiarnos a nuestra misión de vida. Es decir, nos va a ayudar a orientarnos hacia nuestra misión de vida. Y ahora quiero aportaros unos tips, ya llegando casi, bueno, a los momentos finales. Quiero aportaros unos tips para que podáis saber también si algunos de vosotros tenéis esas capacidades, digamos, desarrolladas. Entonces, antes de eso, quiero hablar de la glándula pineal, que toma el nombre de pineal porque tiene forma de piña, que su tamaño tiene entre 5 y 8 milímetros, que se ubica en el centro de la frente, que produce melatonina, que es la hormona que regula los ciclos circadianos, los cuales nos hacen tomar conciencia de los ciclos de luz y oscuridad y regular nuestro sueño, que nuestra raza, la raza adámica,
la diferencia que tiene con otras razas es que nosotros podemos conectar con la divinidad a través de nuestra glándula pineal. Es decir, esa conexión con la fuente la tenemos por diseño divino. Y concretamente aparece reflejado, según Crayon, en la capa 3 del ADN, la cual recoge la información de activación de la glándula pineal y también de la ascensión espiritual. Y la diferencia, como decía, es que otras razas, en cambio, necesitan emplear tecnología para conectar con sus planos más elevados. Siempre hay esa inquietud en todas las razas de conectar con dimensiones superiores. Nosotros lo hacemos directamente por diseño divino, porque lo tenemos en la glándula pineal, y ellos emplean, otras razas, tecnología. Entonces, pues todos podemos conectar con la fuente porque todos somos canales, y cierto es que hay personas que tienen más desarrolladas estas capacidades que otras, pero a la misma vez también se puede entrenar y mejorar. Entonces, ¿cómo podemos ver si nosotros tenemos ya unas capacidades que son dadas? Ojo, que aquí también me pasa a veces, cuando interactúo con muchas personas, que no se dan cuenta de que están canalizando. O sea, sí tienen unas características que yo les digo, pues con estas características tú estás canalizando, y si no estás canalizando es que tienes un bloqueo. Entonces, bueno, pues empiezo a hablar, sí, pero es que yo pues me recibo esta información, llega un momento, tomo nota y esto, pues, chicos, chicas, estás canalizando, quizás no te estás dando cuenta. Entonces, bueno, pues por ejemplo, a través de la numerología, cuando aparecen en nuestra fecha de nacimiento, los números 11, 22, también puede ser nuestro año. Si por ejemplo nacimos en el año 1975, si sumamos los dígitos de 1975 es 22, pues ya está hablando también de una persona intuitiva. El 33 y el 44. El 33 y el 44 evidentemente no pueden aparecer en la fecha de nacimiento, pero sí en un estudio numerológico se puede ver que aparezca en el nombre y apellidos de la persona, porque todo en el universo se resume a los números. Por lo tanto, nuestro nombre y apellidos también se convierten a números. Y si en esos números, en ese nombre, perdón, al convertirlo a números aparece el 11, 22, 33, 44, pues ya estaríamos hablando también de una persona espiritual. Bueno, también con esa información de la numerología, por supuesto, podemos obtener nuestra misión de vida o de la astrología. Entonces, pues eso es lo que denota las personas que tienen esos números, que son almas que vienen a ser inspiración para otras y que debido a su incursión en vidas anteriores en la espiritualidad, es decir, que en otras vidas anteriores ya hicieron incursión en la espiritualidad y traen a esta vida una sabiduría adquirida, pues ahora al realizar su propio proceso de autosanación, a medida que van dándose cuenta de quién son, van conectando con todas esas habilidades psíquicas que ya tenían adquiridas en forma de percepciones extrasensoriales, para ponerlas evidentemente a disposición de la humanidad, ¿no? Porque los dones, los talentos, no son para que nos los quedemos, son realmente para que los podamos poner al servicio. Y también podemos obtener información de si somos intuitivos en nuestra carta natal. Si observamos nuestra carta natal y tenemos nuestro planeta Mercurio en la carta natal en los signos de Cáncer o Piscis, pues persona intuitiva. Si tenemos a Mercurio en una aspectación positiva con Neptuno, es decir, una conjunción 0 grados, trígono, que son 120 grados, o sextil, que son 60 grados, si esos dos planetas se están relacionando en 0, 60 o 120 grados, señala a una persona con facilidad para transmitir mensajes del más allá. Si nuestra luna natal en nuestra carta astrológica está en Piscis o en Cáncer, persona intuitiva. Un aspecto positivo entre Mercurio y la luna, también persona intuitiva. La luna, Júpiter o Neptuno, si lo tenemos en la casa 4 o 12, pues también serían personas intuitivas. Si nuestro ascendente lo tenemos en conjunción con la luna o Neptuno, también. O si nuestro ascendente está en Piscis o en Cáncer. O sea, si tenemos un ascendente Piscis o Cáncer, pues también somos intuitivos. Y como te decía, pues el propio proceso de autosanación de cada uno lleva implícito lo que es la activación de la glándula pineal. De ese modo, pues muchas personas que comienzan a trabajar terapias energéticas van experimentando cambios en ellas mismas y agudizan sus percepciones extrasensoriales. En el caso, por ejemplo, de Pepi, que como ya decía, lo tiene, ¿no? Le ha ido surgiendo,
pues si ella se trabaja con estas herramientas, va a ir agudizando, va a ir ordenando toda esa información de una forma cada vez más eficiente, recibiendo más información. Y bueno, pues se agudiza, como antes decíamos, no solo las percepciones extrasensoriales, sino también las experiencias oníricas, proyecciones astrales. Todo eso se va a ir cada vez como expandiendo. Y hago hincapié de nuevo en un factor clave que no siempre se habla y que es importante, y es que la persona, antes de activar su glándula pineal, es importante que haya hecho un trabajo consigo misma, es decir, que haya trabajado los chakras inferiores, el 1, 2 y 3. Es una garantía para que reciba información de luz. El 1 es el centro de energía e instinto de supervivencia. El 2 es el sacro, son las emociones, el placer, la sexualidad, los procesos psicológicos y mentales. Y el 3, que es el plexo solar, es la autoestima, la confianza, el poder personal. A medida que cumplimos años, los ritmos circadianos se comienzan a deteriorar con la edad. Y es por eso que las personas pues también presentan un sueño más desordenado. Es decir, la glándula pineal baja su rendimiento con el envejecimiento natural. Por de ahí la importancia de mantenerla sana y activa. Si trabajamos con la geometría sagrada es el metalenguaje de creación del universo. Por ejemplo, el número pi es 1,618 y es la proporción áurea o la proporción en la que se basa toda creación del universo, ya sea una flor, una planta, una fruta, nuestro cuerpo, la cadena de ADN, todo. Incluso esa proporción se utiliza por los arquitectos, para los edificios, para las obras de arte, etc. Pues según la geometría sagrada, siguiendo la corriente platónica en Melquisedec, existe una correlación entre cada uno de nuestros chakras y los 5 sólidos platónicos. Pues concretamente, para trabajar los chakras 5, 6 y 7, es decir, los 3 chakras superiores, podemos emplear el dodecaedro, porque simboliza el elemento éter. Entonces, bueno, si tenemos un dodecaedro, eso nos va a ayudar a activar nuestra glándula pineal. Bueno, pues básicamente quería añadir algo más. No sé si quieren hacer preguntas. Ya estamos casi terminando. María Alejandra, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quede pendiente? Está todo muy claro, Sergio. ¿Cómo te contactamos? Bueno, pues me pueden contactar a través de mi web, que es www.sergioamado.com, por email en info@sergioamado.com, y si prefieren por WhatsApp en el +34 623 11 38 99. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos. Nos habías Sergio. dicho que tenías un mensaje, ¿no? Sí. Bueno, antes de concluir, vale, ahora voy a dar el mensaje, pero antes de concluir la conferencia, quería deciros que, bueno, lo que aportan los registros acásicos es la activación de la glándula pineal y en vuestra vida. Pues te permiten sentirte uno con el todo, un poco lo que comentaba antes Pepi, ¿no? En ese momento no hay ego, sales de la separación, de la competencia, de tú llevas razón, yo llevo razón, no, ahí te sientes uno con el todo, no hay rivalidad, no hay juicio, no hay mente ego, ¿no? Entonces sentirte uno con el todo, entendiendo que estás en el sitio perfecto y que todo lo que está sucediendo es lo adecuado. Recibir orientación de tus guías espirituales para llevarte hacia tu propósito de alma, sanar karma por acceder a los registros acásicos, entender tu cometido álmico, es decir, el propósito de tu alma aquí en la Tierra, vivir en coherencia a tu corazón, es decir, siempre ir funcionando, ¿no? Conforme a los dictados de tu corazón, poner el foco en aquello que precisamos sanar, es decir, a veces no vamos un poco dispersos, pues en este caso que nos ayuden a focalizar en la prioridad en sanar. Entender nuestro propio proceso evolutivo por individual y, por supuesto, también el entrelazamiento cuántico que tenemos con los demás. Es decir, ¿por qué caigo en esta familia que me lo hace pasar fatal? ¿O por qué llego a este trabajo y es que no me valoran, ¿no?
pues entender nuestro proceso individual y ese entrelazamiento cuántico con los demás, porque quizás ese trabajo donde no te están valorando está lleno de maravillosos maestros que te están incitando a que tú te empoderes. Entonces tienes que vivir esa situación de impotencia para que te permitas verdaderamente ser tú. Lograr la compasión y la liberación a todos los niveles. Para que podamos tomar también decisiones saliendo de la dualidad, ¿no? Poder elegir desde un lugar de amor, de conciencia. Y entender que todo lo que nos sucede, aunque desde esta tercera dimensión le pongamos a veces la etiqueta de bueno o malo, realmente es lo más adecuado para nuestra propia evolución álmica. Bueno, pues hasta ahí estaría todo el contenido. No sé si quieren preguntar algo antes de dar este pequeño mensajito. Bueno, pues ahora ya para concluir, con mucho cariño para todos, os invito a que os pongáis... Están todos esperando tu mensaje. Bueno, pues con mucho cariño para todos, os invito a que os pongáis vuestras dos manos en el centro de vuestro corazón. Y de hecho yo es una forma que a veces empleo, ¿no? Cuando hay momentos de mi vida que a lo mejor estoy muy agitado y necesito centrarme en el corazón, ¿no? Que obtenga la información de este lugar. Pues tomamos un par de respiraciones. Retenemos el aire de forma nasal y exhalamos, siempre una exhalación más larga. Tomamos de nuevo aire de forma nasal. Retenemos. Exhalamos. Y por último, tomamos aire de forma nasal. Retenemos. Y exhalamos. Y ahora desde el lugar de conexión con nuestro doble cuántico, os transmito este mensaje. Se florece desde el interior. Se crece viendo el amor en la oscuridad. Para crecer espiritualmente es necesaria una predisposición a ver y a verte. Solo la mente y su dañino parloteo puede acallar tu corazón. Mira a todos con la sonrisa de un niño, sin recelos de ningún tipo. Un buen acto es un buen hábito para expandirte en los diferentes ámbitos de tu vida. Confía en que todo está sucediendo a cada momento de la forma más precisa para tu mayor bien. Con amor, siempre con amor, tus guías espirituales que te acompañan y se sitúan a tu nivel para mostrarte los regalos del cielo en la tierra. Namaste. Bendiciones a Hermoso todos. mensaje, Sergio, gracias. 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 Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu dedicación y por tu sencillez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarme y bendiciones para vuestro camino. Namaste.